Bueno, la dinámica sistema-partícula trata, como dice el tema, de un sistema de partículas o un conjunto de partículas. Y esto nos sirve después para resolver problemas de choque y llegar al concepto de inercia, que es la sumatoria de los objetos así en forma discreta pasa a ser un continuo, y eso forma un cuerpo rígido con vínculos rígidos, y lo consideramos entonces, podemos considerar las ecuaciones del movimiento para los cuerpos rígidos, y aparece la inercia. Bueno, en lo que es, como definición, vamos a considerar que el sistema de partículas es un conjunto de partículas consideradas todas juntas. Puede haber algunas totalmente libres, otras pueden estar vinculadas entre ellas, las partículas, o pueden estar vinculadas a un medio fijo. Tenemos todas esas posibilidades. Algunas pueden estar fijas, otras móviles y otras vinculadas entre sí. Hay vínculos externos e internos. Las masas de estos vínculos, imagínense resorte entre partículas, vamos a considerar resortes sin masa, y los sistemas no pierden partículas, o sea, nuestros dominios son siempre el mismo conjunto de partículas y no se pierden. No es el caso de un cohete que va de combustible sólido que se va quemando y sale la partícula expelida, ¿no? Son otros problemas. Por ejemplo, acá partículas que caen, las bolas de Poole, los planetas se pueden modelar como sistemas de partículas con interacciones entre todos ellos, con leyes gravitacionales, ¿no? Entre todos ellos, y están en sus órbitas siguiendo esto, y esas órbitas no se modifican en miles de años, ¿no? Bueno, vamos a ver las leyes de Newton para sistemas de partículas. Primero vamos a analizar una partícula solita, esta partícula iésima, la partícula Pi. Está sujeta a fuerzas externas, que son estas flechas con F mayúscula, y lo que conocíamos que la fuerza externa aplicada era igual a la masa por la aceleración de la partícula. Pero cuando tenemos interacciones con otras partículas, la partícula genérica J va a tener una fuerza de interacción entre IJ, F y J, que está con letra F minúscula acá. Tenemos que considerar todas esas otras fuerzas de interacción también actuando sobre las partículas. Este puede estar conectado con un resortito, esta con este, y están tirando. Si se está moviendo para allá la partícula, tira. Si se está acercando J ahí, la empuja. Entonces hay no solo fuerza de interacción tipo resorte, no hay magnética, electromagnética, de varios tipos. Son fuerzas de interacción que van a ir de a pares, de la partícula I a la J y de la J a la I. Esas fuerzas de interacción van a aparecer en la ley de movimiento, esto que está en azul. Entonces, sumada a las fuerzas externas, me tiene que dar igual a la fuerza efectiva o fuerza de movimiento, ¿no? Masa por aceleración de la partícula. Si ustedes miran esta partícula I y estuviese sujeta solo a la fuerza I, bueno, la dirección de la aceleración sería paralela a esa de fuerza I. Y en este caso no lo es, porque están actuando estas dos. ¿Ven? La aceleración no está en la dirección de la fuerza externa Fi. Al estar además interactuando con otra partícula, la dirección es otra, la que da el equilibrio de la ecuación de acá arriba. Además, estos son tres ecuaciones, ¿no? Es un vector de tres componentes en el espacio, de dos componentes en el plano o tres componentes en el espacio. Y además se debe cumplir la ecuación de momentos. Fíjense cuál es la diferencia entre la ecuación de arriba y la ecuación de abajo. Les doy un ratito que analicen. ¿Cuál es la diferencia? Sobre cada objeto de acá arriba se toma un momento con respecto al origen. O sea, fuerzas por distancia. Cada vector de acá, el momento que tiene con respecto a su distancia a un origen. O sea que necesitamos definir una terna coordenada, un origen, definir este vector posición, y cada término de la ley de Newton lo afectamos entonces del momento con respecto al origen, en este caso al origen O. O sea que este vector posición es dependiente de dónde elegimos la terna y el origen.
ven que aparece entonces R vectorial F acá, R vectorial F acá, y R vectorial el vector masa por aceleración. Se tiene que satisfacer en un sistema de partículas este conjunto de ecuaciones. La de las fuerzas, que es debido a las traslaciones, y esta, el momento de todos los vectores. Acá tenemos un poco más completo el sistema completo, porque este corresponde a una sola partícula I. Si considero un sistema con más partículas, y dentro del sistema el resto de las partículas, desde 1 hasta J, por ejemplo, este es el caso, 3 partículas. Tengo que hacer la sumatoria, desde I hasta N, de cada uno de los términos anteriores. O sea, sobre cada uno de estos hacer sumatoria en I, sumatoria en I, sumatoria en I, sobre cada término. Eso es la diferencia entre esta ecuación y esta que está acá. Me aparecieron todos estos simbolitos de sumatoria. Es lo que difiere entre esta ecuación y la anterior. Y esto sí es todo el sistema de partículas. Es la ley de Newton para todo el sistema de partículas. Y acá podemos ver que la partícula I tiene esta dirección de la aceleración, la J tiene esta, y esta otra que no tiene nombre tiene esta dirección. Se van a mover en distintas direcciones. A la vez pueden ver acá que no todas las partículas del sistema tienen fuerza aplicada. En este caso, solamente la partícula I tiene una fuerza externa aplicada. Pero están vinculadas. Es como que si tengo 3 planetas interactuando con fuerzas gravitacionales, o puede ser la Luna, la Tierra y otro planeta, y aparece una fuerza, un choque de un asteroide en uno de los planetas. Y al interactuar con los otros se movería. ¿Está? Se moverían los otros planetas también. ¿Qué pasa con las fuerzas internas estas, que tienen ahora una doble sumatoria? Una sumatoria de la partícula I contra todas las J o partículas, que es lo que decía la primera parte de la ecuación, y esa otra sumatoria sobre todas las partículas. Como las fuerzas están en las dos direcciones entre dos partículas, hay una de I a J y de J hacia I, van a aparecer en esta expresión sumas de FIJ más FJI que se anulan entre sí. O sea, esta sumatoria de fuerzas internas es 0. El momento de esa fuerza interna también, que es el término que está acá. Todo este término que ustedes pueden ver acá, sumado 2 veces, entonces, también da 0. O sea, el momento que hace la fuerza IJ con esta posición, es un momento que gira en el sentido de la aguja del reloj, va a ser igual y opuesto al de la fuerza FJI por RJ, que sigue el sentido contrario de la aguja del reloj. Entonces, estas dos fuerzas producen momentos opuestos con respecto al origen O. Y se me van a anular esos dos momentos. Si yo entonces reemplazo estos dos hechos que ocurren, ¿no? Que las fuerzas internas se anulan entre sí, las homólogas se van a restar y su momento también. La ecuación de Newton, la segunda ley de Newton, me quedaría así. Yo acá podría cancelar estos dos términos. Bueno, vamos a ver qué otras definiciones tenemos que saber. Dos sistemas de fuerzas son equipolentes cuando tienen la misma resultante y el mismo momento resultante. Dos sistemas de fuerzas son equivalentes cuando son equipolentes y actuando por separado producen el mismo efecto. Cuando ustedes tienen uno o dos cuerpos y tienen dos situaciones, ¿no? En este caso 3 cuerpos, ¿no? 3 cuerpos, en que las fuerzas aplicadas, ¿sí? En el caso de este F1, F2, yo calculo la resultante y el momento con respecto a O coincide con la resultante de estas fuerzas y el momento con respecto al punto O, digo que son equivalentes. Cuando producen el mismo efecto, aplicar este sistema o este sistema, ahí son equivalentes. Hay casos en que son equivalentes y el efecto no es el mismo.
A ver si le pongo un ejemplo que puede ser más visible. Tenía un marquito acá para mostrarle. Bueno, aparece muy común en todo el libro de dinámica la diferencia entre equipolente, que sería igual fuerza igual resultante, y equivalente, que además tenga el mismo efecto. Bueno, se los adjunto después, pero en todo momento acá se distingue. Se me fue justo el ejemplito del barquito. Me aparece también en estática, que lo van a ver en estabilidad. Acá. Bueno, en este caso no son fuerzas, pero son vectores. Están los dos barcos quietos y acá dos impulsos. Si yo sumo este vector con este, ¿cuánto da? Da 0. Y si tomo momento con respecto a algún punto, de estos dos vectores también da 0. Fuerza y momento acá, de estos vectorcitos da 0. Acá que no hay nada también, son vectores nulos, fuerza y momento son 0, pero el efecto no es el mismo. Acá hay una persona tensando una cuerda con botes quietos y acá se acercan los dos botecitos, ¿no? No tienen el mismo efecto. Son equipolentes, pero no son equivalentes. Los efectos no son los mismos de estos vectores. Cuando yo les digo que esto es válido en vectores, es una definición para vectores, es porque estoy hablando de la resultante y momento de la resultante. Y eso se aplica en estática, en los vectores estos de momento, como en el barquito, en muchas aplicaciones, ¿no? Con muchos significados físicos en los cuales usamos álgebra vectorial. Bueno, entonces tienen que producir el mismo efecto para ser equivalente. Vamos ahora a ver un poco más en detalle estas ecuaciones del movimiento, estas que tenemos acá. En realidad, acá ya eliminamos las fuerzas internas. Y vamos a ver este término y este término, a ver cómo lo podemos reducir aún más. El concepto de centro de masa es una posición geométrica que le vamos a poner R rayita arriba. Esa masa multiplicada por... esa posición multiplicada por la masa, que fíjense que no es ni un impulso, porque el impulso es la masa por velocidad, no tiene un significado físico más que el producto masa por posición. Es la suma de las masas, de todas las masas del sistema de partículas, las n masas que hay, por sus vectores de posición. A su vez, si yo sumo todas las masas y décimas masas que aparecen, tengo la masa total m. O sea que yo en m tengo la suma de las masas, y en r rayita quiero calcular la posición del centro de masas. Esto entonces es una igualdad, puedo derivar miembro a miembro, acá a la izquierda y acá a la derecha, y esa posición del centro de masa no varía con el tiempo, la masa no varía con el tiempo, entonces me queda masa por la derivada del vector posición respecto al tiempo, y acá lo mismo, cada masa por su vector posición derivada respecto al tiempo. Significa que yo tengo masa por la velocidad del centro de masa, masa por B rayita, igual a masa por las velocidades de cada partícula. Si vuelvo a derivar respecto al tiempo, lo que obtengo es masa por la aceleración del centro de masa, y es igual a la suma de la masa por las aceleraciones de cada partícula, que es lo que tengo acá a la derecha. Entonces, toda esta sumatoria de masas por sus aceleraciones, sí las puedo reemplazar por la masa total, o la suma de la masa,
y una única aceleración, que donde estará ubicada, va a estar ubicada en la posición del centro de masa. Si volvemos al dibujito anterior, ¿dónde está ubicado el centro de masa de este triángulo? Y probablemente acá en un baricéntrico, y puede ser que ahí no haya masa. En muchos objetos, en un vaso, por ejemplo, o en una botella, el centro de masa está adentro de la botella y es una posición que no tiene masa, porque el objeto es hueco. Entonces es un punto geométrico. No es que ese punto tenga toda la masa, es como si asumimos que lo reemplazamos a este cuerpo por las masas para hacer la dinámica en traslación. Significa que ahora voy a poder reemplazar esta suma por masa por aceleración del centro de masa. Es lo que está hecho acá. A esta suma la reemplazo por esto. Y tengo una expresión un poco más simplificada de la primera parte de la expresión de segunda ley de Newton para el sistema de partículas. Y lo que no se cumple es que el momento de estos vectores masa por aceleración, o fuerzas efectivas, el momento de esa fuerza efectiva, todo sumado, no es igual al momento de la masa por aceleración del centro de masa. Esto no se cumple, está acá abajo. Está, y eso no se puede reducir y se deja así, expresado como una ecuación, que es la suma de los momentos de fuerza efectiva con respecto al origen. Acá está en el enunciado, entonces la primera ecuación vectorial expresa que el centro de masa de un sistema de partículas se mueve como si toda la masa total del sistema y toda la fuerza externa estuvieran concentradas en ese punto. En general, el resultante de la fuerza efectiva no pasa por el centro de masa. Fuerza efectiva dijimos que era producto de masa por aceleración. Acá tengo la misma expresión en forma escalar. Hablo de esta. Está acá, sumatoria de fuerza de masa por aceleración. O sea que lo puedo hacer masa por aceleración del centro de masa en X, masa por aceleración del centro de masa en Y, masa por aceleración del centro de masa en Z. Y los momentos voy a tener que sumar. Acá tengo una forma más resumida de escribir esto. Como esta es la posición de la partícula I, masa de la partícula I, aceleración de la partícula I, le pongo paréntesis a todo y le pongo el I afuera acá. Tengo que sumar sobre todos esos productos. Acá en el libro está corregido y en las presentaciones anteriores de otros años también. Acá lo revisé. Entonces tengo que hacer estos momentos, que es lo que van a ver acá. Fuerza por posición, y acá aceleración por vector posición en forma vectorial, por la masa de cada uno de las partículas, siempre en la partícula I. Todo sumado. Estas son entonces las expresiones escalares. Bueno, las expresiones del movimiento también, que hemos visto, acá le llamé 1 a la primera, ¿no? A esta. Lo podemos ver en términos de impulsos. ¿Se acuerdan que en la ley de Newton decía que la derivada fuerza, en vez de escribirla como masa por aceleración, era derivada de impulso? Fuerza igual a la derivada respecto al tiempo del impulso. Volvamos entonces acá. Si expreso que el impulso es sumatoria de la masa por la velocidad, la derivada respecto al tiempo del impulso, P, recuerden que es translacional, y H de rotación, ¿no? Derivada respecto al tiempo de esto, como la masa es constante, tengo masa por derivada de la velocidad. Masa por aceleración. Y acá abajo son los momentos de estos impulsos. Tendría R por P. R por P de la partícula I. Pero cuando tengo que hacer la derivada respecto al tiempo de estos impulsos angulares H0, tengo que derivar usando la regla del producto. Derivar respecto al tiempo de R por esto sin derivar, que es lo que se encuentra acá, más R por la derivada de masa por la velocidad. Masa por la derivada respecto al tiempo de I. No pongo el otro término porque la masa no varía con el tiempo. El que sería m punto por b. Acá esto vamos a ver que si r punto i es la velocidad y tengo velocidad vectorial, un vector
escalado con la velocidad, al tener igual dirección, estos dos son colineales y el producto vectorial da 0. Esto se va. Entonces la derivada respecto al tiempo de los impulsos angulares con respecto a un origen dado, o es la sumatoria de los vectores de posición vectorial la fuerza efectiva de esa partícula. Que es entonces la misma expresión que obtuve recién, ¿no? Y podría hacer esta igualación. Sumatoria de fuerzas es la derivada respecto al tiempo del impulso, sumatoria de momento derivada respecto al tiempo de los impulsos angulares. Acá tenemos la expresión redactada como textualmente, la resultante y el momento resultante con respecto a un punto O sea, esto y esto, de la fuerza externa, son respectivamente iguales a la tasa de cambio del momento lineal, esto que está acá, y angular del sistema partícula con respecto al punto O. Lo van a encontrar así en libros de física, y es el significado físico que tiene. Las fuerzas, la sumatoria de fuerzas son las derivadas respecto al tiempo de los impulsos, la sumatoria de los momentos, las derivadas con respecto al tiempo de los momentum angulares. Y vamos a ver finalmente dos teoremas. Se me está por acabar, ¿no? Así que lo voy a empezar y cuando se corte lo retomamos. La ley de impulso y cantidad de movimiento lineal, y vamos a observar qué pasa con las fuerzas internas, y la ley de trabajo de energía, y vamos a ver qué pasa también con las fuerzas internas. Una vez que tengamos esos dos conceptos, no hay más nada que aprender con respecto al sistema de partículas. Hasta ahí queríamos llegar, que aprendan esos dos conceptos, cómo queda la ecuación de impulso y cantidad de movimiento en partículas, que es lo que se va a usar en choque, y también el de trabajo de energía, que es importante que lo sepan. No lo vamos a usar más adelante, pero ya que vemos acá el efecto de fuerza interna en esta ley, lo vemos también para la ley de trabajo y energía. Bueno, fíjense un poco cómo es la deducción. La ley del impulso, en este caso acá el momento lineal, la ley de impulso y cantidad de movimiento para un sistema de partículas, lo planteamos primero para una partícula F iésima. A ver si tengo el esquema acá atrás. No lo dibujé. Sería el mismo dibujo de hoy. La partícula I tenía la fuerza externa Fi que actúa un diferencial de tiempo. También tiene las fuerzas internas aplicadas que actúan un diferencial de tiempo. Y eso tiene que ser igual al diferencial de impulso, ¿no? De masa por velocidad, o diferencial de cantidad de movimiento. Integramos acá a la izquierda con respecto al diferencial de tiempo, a la derecha con respecto a la posición, sería la 1 y 2, posición inicial y final, pero en el diferencial de impulso, o sea que esto, la derivada, la integral de un diferencial de impulso va a ser un impulso. Y del lado izquierdo dejamos expresado la integral entre 1 y 2, tiempo 1 y 2, y acá también, entre 1 y 2. Este es el impulso de fuerza externa y este es el impulso de fuerzas internas. Lo que no sé, hola, se cortó esto. Me queda 30 segundos. Quedan 10 minutos todavía. No, está bien. Hay tiempo. Bueno, continuamos. Gracias por aclarar. Lo que hacemos acá es intercambiar entonces la sumatoria. Tengo problemas técnicos.